hermano Ernesto Blanco, y el título de su discurso, para que pueda tomar nota, es Adquieran un corazón de sabiduría. Lo escuchamos. Hay un relato bíblico muy interesante que mucha gente recuerda. Tiene que ver con dos mujeres que vivían en la misma casa. Las dos tuvieron un niño, cada una un niño. Y una accidentalmente dio muerte a uno de ellos, se acostó sobre él, probablemente algún descuido. Pero entonces esta mujer decía que su hijo era el de la otra mujer. Y la otra mujer decía que el de ella era el que estaba muerto y que el de ella era el que estaba vivo. Entonces las dos querían al niño vivo, pero había una sola madre. Bueno, este caso parece sencillo, la palabra de uno contra la otra, y fue el primer caso, o por lo menos en el orden en que parece, en que Salomón hizo uso de una sabiduría que Jehová le concedió. Entonces él dijo que ese niño había que matarlo, dividirlo en dos partes, darle una mitad a una mujer y darle una mitad a la otra mujer. Pero entonces la verdadera madre dijo, déselo a ella completo. Entonces ahí dedujo él que la verdadera madre fue la que se dio, la supuesta mitad a la otra. Y bueno, así se dio cuenta cuál era la verdadera madre y le dieron su niño a la madre verdadera. Parece una cosa sencilla, pero dice el relato bíblico en Primero de Reyes capítulo 3 que asombró el uso de esta sabiduría. Bueno, fue Jehová quien le dio sabiduría a este rey. Salomón pidió sabiduría porque era joven y necesitaba saber, tener el punto de vista de Jehová para reinar. Bueno, hoy día nosotros no necesitamos la sabiduría para fungir como rey, pero sí la necesitamos para enfrentarnos a los diversos problemas de la vida. Y vaya si son bastantes problemas. La sabiduría fue necesaria, ha sido necesaria en todo el tiempo, porque los problemas son numerosos. Tenemos una vida corta de 70, 80 años promedio, o por una enfermedad o accidente, entonces es más corta todavía, de manera puntual o individual. Y entre los siervos de Dios también surgen problemas. No es cierto, ¿verdad? Que los problemas solamente son para las personas que no adoran a Dios. En medio del pueblo de Dios también han surgido numerosos problemas. Por ejemplo, Moisés, que era un hombre manso, y puede decirse que sabio también, en una ocasión desobedeció a Jehová en el sentido de que no lo glorificó y la falta de fe del pueblo lo hizo perder el equilibrio espiritual y entonces eso le causó mucho problema, incluso no pasar a la tierra prometida. Le faltó entonces más sabiduría. Tenía sabiduría, pero falló acá. Vamos a leer, por favor, en el Salmo 90:12, cómo Salmo 90:12, algo que Moisés llegó a entender o a anhelar. Salmo 90:12, y es el marco de esta conferencia de hoy. Nos dice el texto: enséñanos a contar nuestros días para que consigamos un corazón sabio. Bueno, esta frase de enseñar a contar los días es: hazme consciente del tiempo, cómo usar el tiempo para adquirir sabiduría. Es una petición que hace acá el escritor. Bueno, de esta manera se hubiera evitado Moisés inconvenientes, ¿verdad? Si hubiera obrado con sabiduría ante esta situación. Por otra parte, los problemas que enfrentó él y que enfrentamos a diario todos nosotros suelen ser opresivos. Nos dice la Biblia que ante la opresión, un sabio se puede comportar como loco.
sea que podemos perder el equilibrio ante la opresión. Por eso entonces necesitamos, como dice Salmo 90:12, pedir a Jehová que nos enseñe a hacernos un corazón sabio. Desde hace mucho los siervos de Dios nos enfrentamos a diversos problemas. Vamos a mencionar algunos de los problemas para ponernos en el lugar de ellos, a ver qué hubiéramos pensado, qué hubiéramos hecho. Por ejemplo, en el tiempo de Israel hubo reyes malvados, representantes de Dios para dirigir la nación de Dios, y eran reyes malvados. También hubo sacerdotes malvados y jueces malvados. Cualquiera diría, bueno, entonces, ¿dónde está Dios y cuál es la garantía de estar en su pueblo? Pero aún así, Jehová guiaba las cosas, no la maldad, por supuesto. Permitió reyes malvados, sacerdotes y jueces malvados. Por ejemplo, el relato dice que Saúl intentó matar directamente 2 veces a David, directamente lanzando una lanza. Entonces, era evidente, ¿no?, la maldad de este rey Saúl. Aún así, David fue sabio, aguantó, huyó, se protegió, buscó la ayuda de Jehová y no, no dio la espalda a Dios, aunque Dios estaba permitiendo un rey malvado. Pudiéramos también comentar sobre Elí, el sumo sacerdote del tiempo de Samuel. Y Elí estaba consintiendo la inmoralidad de sus hijos y también estaba consintiendo la falta de respeto con las ofrendas. En el marco de la ley mosaica, ellos meritaban muerte, los hijos de Elí. Pero Elí fue débil y se la ingenió para no hacer nada. Se la ingenió para no hacer nada. Al final murió trágicamente Elí. Entonces, vemos acá que Samuel, siendo un jovencito, no se dejó influir por el mal ejemplo de Elí y sus hijos, o por los errores de Elí. Los cristianos del siglo I, pasemos varios siglos adelante, los cristianos del siglo I también se vieron en serios problemas. Vamos a buscar, por favor, la carta de Santiago, Santiago capítulo 4. Y esta carta no fue dirigida como las demás, a los corintios, a los gálatas, a tesalonicenses o a la tesalónica. Esta fue dirigida a todos los cristianos. En el tiempo eran todos ungidos. Y note entonces qué problema había. Leemos del capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿No nacen de los deseos de la carne que luchan dentro de ustedes? Ustedes desean, pero no tienen. Siguen asesinando y codiciando, pero no pueden conseguir lo que quieren. Siguen peleando y guerreando. No tienen porque no piden. Cuando sí piden, no lo reciben porque piden con malos motivos para gastarlo en sus deseos de la carne. Nada agradable, ¿verdad? El pasaje. Bien, entonces estos cristianos no que estén matando literalmente, pero en su condición espiritual eran como asesinos, dice aquí el relato. Estaban peleando, guerreando y asesinando. ¿Por qué? Dice el contexto de todo el capítulo 4 que estaban cometiendo adulterio en sentido espiritual, permitiendo pues que la forma de ser carnal o sensual, movida por los sentidos, como me parece, como creo, como siento, sea esa la guía para ellos y no la guía del Espíritu de Dios. Entonces, al ser carnales, era natural que tuvieran conflicto a nivel individual y colectivo. Entonces, esta era una realidad para la mayoría de la congregación cristiana primitiva. O sea, tenía que progresar en sentido espiritual y no dejarse influir por lo carnal o lo sensorial. Era un problema porque dice acá más abajo, acérquense a Dios. Evidentemente, alguna distancia había. Hablando pues de la congregación cristiana, mencionando problemas, mencionamos Saúl, mencionamos Elí, mencionamos ahora una colectividad, los cristianos del primer siglo. Y en la congregación de Corintio también había graves problemas. Había disensiones, sectas, divisiones, y era necesario entonces dar atención a eso.
En el libro de Apocalipsis se predice que para el futuro, porque es un libro de visiones para el futuro, también había problemas. Dice que algunas congregaciones en el futuro se dejarían afectar por la pérdida del amor que tenían al comienzo, algunas por ideas erróneas o posturas filosóficas, otras por permitir de algún modo la inmoralidad y otros por ser apáticos, la apatía. Todo esto se predijo que podría ocurrir en el futuro. Pero entonces, ¿verdad? La conferencia no es para hablar de puros problemas. La conferencia es para señalar que hay problemas, pero qué hacer para enfrentarnos a ellos y cómo lo ha hecho Jehová. Cómo ha hecho Jehová en algunos casos específicos que vamos a mencionar. Bueno, vamos a ver un poco cómo se resolvieron algunos problemas que pudieron generar que muchas personas abandonaran el camino de la verdad, que pudiera haber causado eso. Un problema fue la circuncisión. La circuncisión, como sabemos, era una ley. Todo varón de Israel debía circuncidarse, de la nación de Israel. Pero cuando termina la ley mosaica, con la muerte de Jesús, ahora no es necesaria la circuncisión. Pero entonces habían cristianos que habían sido judíos y estaban circuncidados, pero ahora eran cristianos. Pero se presentan otros cristianos gentiles que no estaban circuncidados, pero eran cristianos. Entonces los cristianos que estaban circuncidados decían que los cristianos nuevos tenían que circuncidarse. Entonces se presentó un problema allí. ¿Cómo resolver el problema? A nivel individual, ¿o quién lo iba a resolver? Evidentemente Jehová. Lo resuelve la junta de apóstoles o el cuerpo gobernante de la época, recibe la instrucción o la preocupación que había. Vamos a ver algunos versículos que nos van a poner en contexto histórico para ver un problema, cómo Jehová da la guía y cómo pudo haber habido corazones que no fueron sabios y lo pagaron muy caro. Hechos capítulo 15. Capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1, 2, 3, dice, entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarles a los hermanos, a menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvados. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y tras mucha discusión se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar del asunto. Entonces había esa situación, pero Pablo y Bernabé se dirigieron subieron a Jerusalén para plantear el problema y a ver qué decía el cuerpo gobernante o la junta apostólica. Bueno, la situación fue que se llegó a la conclusión por la guía del Espíritu Santo, por los hechos, porque evidentemente esos cristianos nuevos recibieron, se derramó sobre ellos Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles, no estando circuncidados, era porque Jehová aprobaba eso. Entonces, y se cumplió la profecía de que Jehová daría atención al Israel espiritual, por decirlo de una manera rápida. Entonces, se entendió el cumplimiento profético, se vio la acción del Espíritu Santo y se resolvió el problema. Bueno, aparentemente era la solución de Dios y se escribieron cartas, pero no se resolvió tan fácil porque se siguió pensando que era necesario circuncidarse. Pasaron como 10 o 12 años para que finalmente se escribiera en la Biblia que quien siguiera pensando y promoviendo la circuncisión podía ser expulsado de la congregación. Hasta ese nivel llegó la postura de muchos que no fueron sabios en aceptar el alimento espiritual o la corrección que daba Jehová mediante el cuerpo gobernante. Entonces, esto fue en el año 49 de la era común. Luego, en el año 50-52, se reitera en otra carta ya escrita por Pablo. La primera carta se hizo leer, pero fue la que emitió el cuerpo gobernante. Luego Pablo lo escribe a los Gálatas y luego lo escribe en otra de las cartas, en Filipenses.
Y ya no habla que la circuncisión es mala, sino que llama que son perros, así dice el relato, perros quienes promueven que deben circuncidarse otros y que pueden ser expulsados de la congregación por promover sectas. Bien, entonces aquí viene todo esto. Viene a que un problema, una causa de división entre los cristianos, algunos fijaron una postura, otros fijaron otra. Jehová dio cuál era la solución del problema y era sabio, por supuesto, apegarse a la directriz divina. Otro problema fue el de la resurrección. Parece más asombroso todavía, porque algunos decían que no había ocurrido resurrección y fue porque por su tradición antes de Cristo de creer en tener otro concepto sobre la inmortalidad del alma. Algunos pensaban que no había ocurrido. Bueno, Pablo da la prueba en 1 Corintios 15, dice que se apareció a Jesús resucitado a Cefas, luego a los 12 y luego a más de 500, de los cuales muchos de ellos están entre nosotros, dice Pablo, entre otros razonamientos que dan prueba. Bueno, también hubo varios años para erradicar este punto de vista. De allí es donde recordamos este famoso versículo, que las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles. Estoy leyendo la versión vieja. Vamos a leerlo, la revisión. 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. ¿Sí? No se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Ese es el contexto en el cual se escribe esto, de que quienes promovían que no había resurrección afectaban la fe de otros. Bueno, hoy día sigue siendo cierto el principio. Queremos evitar malas compañías que afecten nuestra fe, nuestros buenos hábitos de reunirnos, de predicar, de leer la palabra de Dios. Queremos evitarlos. Bien, entonces tenemos dos problemas, pero Jehová dio la dirección, dio cómo abordarse, cómo resolverse, se dio registro inspirado, infalible de cómo era la solución, y por eso era sabio el que se apegó, el que siguió con su modo de pensar, probablemente dejó de pertenecer a la congregación cristiana. Ahora, en nuestro tiempo, ¿qué nos ayudará a adquirir un corazón de sabiduría? ¿Qué postura debemos tener? ¿Cómo nos guía Dios en este tiempo a fin de acertar, de estar del lado correcto de cómo se hacen las cosas, del lado sabio? Bueno, en nuestro tiempo entonces podemos aprender de los ejemplos, dos ejemplos anteriores y de los otros precristianos, podemos aprender que no es sabio hacer afirmaciones categóricas o expresar puntos de vista personales sobre diversos asuntos que no apoye la palabra de Dios. En nuestro pensamiento, nuestro corazón se distorsiona, se va a otra zona cuando comenzamos a creer cosas que no son la verdad. Por ejemplo, recomendar tratamientos médicos está en el ámbito personal. Conceptos políticos, democracia. Por ejemplo, la democracia se tiene en el mundo como una forma de gobierno ideal. Tampoco es bíblica. El concepto de democracia no es bíblico, es teocracia, gobierno por Dios, y no por cualquier Dios, por Jehová. Los derechos humanos, también se habla mucho de derechos humanos que pueden ser derechos inhumanos también, para no dar detalle a esta hora del día, ¿verdad? Bueno, entonces queremos vigilar que lo que creemos o hablamos esté fundamentado en la palabra de Dios y no estemos promoviendo cosas que afecten la espiritualidad de otros. El apóstol Pablo mencionó que debíamos estar aptamente unidos, aptamente unidos. Entonces queremos que la guía que da Jehová mediante el esclavo fiel y prudente contribuya a esa aptitud, ¿verdad? Estar unidos. Entonces no queremos estar independientes. Esto de la aptitud de la unión es interesante ilustrarlo con una mano.
¿verdad? Un dedo en sí mismo no hace mayor cosa, pero todos juntos pueden tocar un piano, una hermosa melodía. Uno puede recoger un objeto muy pequeño con cualquiera de la combinación del dedo pulgar con nosotros. Entonces quiere decir que están unidos y están aptamente unidos porque contribuyen a resolver problemas. Entonces, así es la congregación cristiana, aptamente unida. La unión, valga la redundancia, entre miembros contribuye al ánimo y a, a la sabiduría individual y colectiva. Entonces queremos promover la unión sobre la base de lo que dice la Biblia y la enseñanza del esclavo fiel y prudente. También debemos respetar la conciencia de otros, no imponer nuestros criterios cuando hay libertad para hacer otra cosa y aún así no se violan principios. Esto puede estar relacionado con la alimentación, con cómo se disciplina a los hijos, como el gusto al vestir, el uso de las bebidas alcohólicas y otros temas. Tienen un ámbito de conciencia y no debemos imponer qué haría usted, qué haría el otro, pero es bueno saber sobre temas relacionados con conciencia para respetar a otros. Otro punto interesante sobre cómo dejarnos guiar sabiamente por Jehová es reconocer lo que nos dice Proverbios 4:18. Podemos repasar el versículo, Proverbios 4:18, en cómo funciona la luz que nos provee Jehová mediante el esclavo fiel y prudente. Proverbios 4:18. Aquí nos dice que pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es pleno día. Entonces, Jehová nos da a nosotros la claridad de modo progresivo, porque la verdad última la tiene Dios de todas las cosas y es lo que Él administra mediante su Hijo, mediante el esclavo fiel y prudente. Y entonces cosas que en un tiempo son útiles, al pasar el tiempo, por avance de entendimiento, entonces se va haciendo pleno, hasta que se haga pleno. Después del milenio o terminando el milenio, ya habrá una plenitud de lo que es la verdad. Mientras tanto, es progresiva. Se aclara el punto porque muchos, cuando se hace alguna corrección, el esclavo fiel y prudente, algunos han tropezado. Y entonces no reconocen al esclavo fiel y prudente y este es un serio problema, porque no estarían con un corazón sabio, porque Dios dispuso de ese arreglo. Por ejemplo, un punto para ilustrarlo, por ejemplo, el uso de cigarrillos. El uso de cigarrillos pasaron muchos años hasta que se dejó claro que el cristiano no puede consumir cigarrillos. Y si consumiera cigarrillos reiteradas veces o no se arrepintiera de tal cosa, puede ser expulsado de la congregación cristiana. Pero esto no se dedujo de un momento a otro. Ni siquiera los científicos lo sabían o lo habían probado durante décadas. Ya no, ya hace muchas décadas que se sabe que es malo, ¿no? La fornicación igual. La fornicación e inmoralidad sexual es un término bíblico que no es fácil de entender. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo madurar la comprensión de ese término? Ahora se entiende que la fornicación es un término bíblico que incluye relaciones con personas que no sea el cónyuge, sea del mismo sexo o sea de otro sexo. Y también incluye si la persona usa sus genitales con animales, también es fornicación porque es una inmoralidad. Y otros elementos más que no es el punto ahora. Lo que quiero ilustrar es que entender el punto de la pornería o la fornicación llevó algún tiempo para el esclavo hasta el entendimiento que tenemos hoy día. Entonces, así el esclavo va teniendo progresividad, profundidad espiritual y nosotros nos beneficiamos de esa claridad que Jehová da. Entonces no queremos tropezar porque sea progresiva.
Bien, queremos mantener también un punto de vista equilibrado de los ancianos y de otras personas. No podemos funcionar con posturas ideales. No somos perfectos y si esperamos que el otro que nos trata, sea anciano o no sea perfecto, por el juicio que hacemos nosotros, es que me hizo esto, es que me habló de esta manera, es que... Entonces, si esperamos eso, no es realista. Nosotros mismos no somos perfectos, me refiero a cualquier publicador, de modo pues que hacemos las mismas cosas que decimos que los otros no deben hacer. Hacemos las mismas cosas, pocas o muchas, que juzgamos que otros no deben hacer. Y eso lo dice la Biblia, Eclesiastés 7, 9, 21, 22, que hacemos lo mismo. Entonces no tropecemos. Tenemos que desarrollar un espíritu de aguante, de tolerancia ante las imperfecciones de otros, porque no lo somos. Sería entonces tener un corazón sabio en este aspecto, aprender a tolerar las debilidades e imperfecciones de los demás. Sería bueno también recordar que los problemas que de nuestro tiempo, por mencionar uno de ellos, por ejemplo, la pandemia que ha afectado a tantos, la desmesurada información distorsionada sobre el sexo que hay en el mundo y las redes. Todos estos son grandes problemas que necesitamos un corazón sabio para abordarlo, valga la redundancia, con sabiduría, para dirigirnos ciertamente de manera discreta en medio de grandes problemas. Eso lo necesitamos para ser fieles a Jehová y para no dejarnos vencer por el mundo en que vivimos. La Biblia menciona también que necesitamos desarrollar el aguantar ante la diversidad. Todos los problemas que hemos mencionado y los que nos toca enfrentar, la Biblia dice que necesitamos desarrollar aguante. Lo dice en Santiago 1, 2 al 4. Vamos a leer estas palabras que nos ayudan a tener actitud sabia ante los grandes problemas. Santiago 1, 2 al 4. Dice así, dice, hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta. Es paradójico, es extraño esto, ¿verdad? Tenemos problemas y tenemos que entender de algún modo que hay una felicidad absoluta, implícita. Entonces dice, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Ahora el 4 dice, pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. Entonces, todos tenemos que aguantar, pero si lo hacemos de manera piadosa, pero superaremos la prueba y tendremos una fe fuerte. Pero si decimos, hasta aquí llegué yo, no me calo más esto, entonces viene ya la actuación independiente sin la sabiduría divina. Entonces, aguantemos en tanto sepamos que se trata de una situación para probar nuestra integridad y nuestra devoción piadosa. Bueno, finalmente podamos leer por acá el Hebreos 3, 12 y 13. Proverbios 3, 12 y 13. Estoy entrando los textos. De Hebreos 3, 12 y 13. Vamos a conectar este con el texto inicial de la conferencia. Hebreos 3, 12 y 13. Nos dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Más bien sigan animándose unos a otros cada día, mientras dure ese día llamado hoy.
para que el poder engañoso del pecado no endurezca a ninguno de ustedes. En el texto muy interesante, si lo conectamos con el que ya leímos del Salmo, donde se decía, enséñame a contar los días para hacer un corazón sabio. Ahora dice acá Pablo a los hebreos que vigilemos nuestro corazón para que no se vuelva inicuo y dice que sigan animándose unos a otros cada día. Entonces queremos usar ese cada día, ese corto tiempo. 70, 80 años es corto, si fuese el caso de la longevidad, es corto para adquirir la sabiduría de Jehová. Cuanto más, ¿verdad? Si no tenemos una vida de promedio. Entonces queremos esforzarnos por tener mucho cuidado, no desarrollar un corazón malo, es decir, apartado de la sabiduría de Dios y aprovechar el día mientras pueda llamársele hoy. Bueno, contamos con la bendición de Jehová para esta tarea. No es una cosa excepcional. Todos podemos adquirir la sabiduría que Dios quiere para nosotros. Podemos seguir rogándole a Jehová que nos enseñe a adquirir un corazón sabio. Podemos y debemos orar, estudiar su palabra, meditarla, vivir la verdad, comprometernos con lo aprendido y la acción, es decir, aplicar lo aprendido. Y finalmente contaremos con la generosidad de Jehová, porque Santiago 1:5, que si tienes deficiencia en sabiduría, pídala y Jehová dará generosamente. Entonces pidamos la sabiduría, hagamos todo esfuerzo posible, así alegramos el corazón de Jehová y nos preparamos para vencer en este tiempo y heredar las promesas.